Son imágenes en directo desde Río de Janeiro, son las 11:15 de la mañana. Hoy la agenda del Papa Francisco está llena de contrastes, porque si bien a esta hora está en una zona empobrecida, en una zona que quizás es poco conocida por los turistas que visitan Río de Janeiro, en horas de la tarde se va a trasladar hasta el paseo marítimo de Copacabana, que es quizás una de la carta postal de la ciudad, de las zonas más turísticas de Río de Janeiro. Son estas dos zonas, estos contrastes que además han caracterizado esta visita del Papa Francisco. Ayer en la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida permitió también el ingreso, quizás dentro de la Basílica quienes se encontraban eran autoridades eclesiásticas y también enfermos, niños, ancianos. Zona de contrastes, pero con un solo protagonista, el Papa. Un Papa tranquilo, un Papa modesto, un Papa que decide romper el protocolo para hablar con las personas, tener el contacto directo, besar a los niños, a los enfermos, a las personas en situación de discapacidad. El mensaje del Papa, señor Ladino, es uno solo. Lo que podemos ver o lo que se podría analizar en esta situación es que si bien estaba visitando una de las zonas marginales y más afectadas por la violencia en Río de Janeiro, también está en otras zonas. El Papa llega a todos los sectores de la sociedad, aun cuando se dice que es el Papa del pueblo y con los mensajes directos que ha enviado a través de la Iglesia Católica desde el inicio de su pontificado. Claro, hablar del Papa del pueblo no significa hablar de solo el grupo social de estratos 1 o 2, como lo podemos llamar aquí en Colombia. Hablar del Papa del pueblo significa hablar de un Papa que está dispuesto a cenar con un presidente, a recibir a embajadores en el Vaticano, pero también a convivir, como lo está haciendo en este momento, con todas las personas. Es decir, no podríamos discriminar que se vaya para un solo grupo social. Entonces pasamos de un elitismo a otro, de cierta manera. Entonces es un Papa para el pueblo, sí, en tal medida que es para todos los seres humanos en toda su realidad. Y es que la realidad de Brasil la está tocando en todas sus formas. El signo hoy de haber bendecido la bandera de los Juegos Olímpicos también da un mensaje a toda la situación que está viviendo Brasil en este momento. Es decir que, como lo decía Benedicto XVI en el 2012, los Juegos Olímpicos son signo de esperanza y son signo de hermandad de todos los pueblos del mundo. Recordemos que el Papa Francisco no es el primer pontífice que visita una favela en Río de Janeiro. Ya el Papa Juan Pablo II visitó en el año 1980 la favela de Vidigal, situada al borde del Atlántico Sur, también en esta ciudad brasilera. En este caso, esta ciudad de esta favela, de la favela de Varginha, también fue visitada por otra personalidad de la Iglesia Católica, la Madre Teresa de Calcuta, en el año 1972. Vemos entonces imágenes en directo de la visita del Papa Francisco a la favela de Varginha en Río de Janeiro. Vemos cómo se ha ido acercando a los pobladores, ingresó hacia una casa de esta zona, de esta empobrecida zona de Río de Janeiro. Vemos las condiciones de esta vivienda, de esta zona, son viviendas muy humildes. Ha decidido una vez más hacer lo que a él le gusta, saludar a las personas, estar tranquilamente con quienes deciden saludarlo, y ha ingresado a esta vivienda. Desde luego no es fácil ver lo que está sucediendo en este lugar, desde luego en toda la producción y los equipos que se destinan para esta transmisión especial de televisión, pues sería imposible copar cada uno de los espacios de este lugar para mostrar tranquilamente y cada uno de esos detalles sobre lo que el Papa decide hacer cuando de un momento a otro decide romper el protocolo y acercarse directamente a las personas. Se esperaría entonces que ya en cuestión de minutos llegue a esa vivienda, una vivienda muy humilde, en el que él va a llevar a cabo el discurso, va a estar dando algunas palabras, dirigiéndose a los cerca de 25.000 asistentes que hacen presencia en este lugar. Y aquí vemos en estas imágenes en directo, cuando en Río de Janeiro son las 11 de la mañana, 20 minutos,
cómo miles de personas han decidido acompañarlo, aún bajo la lluvia, con las dificultades que significa el traslado y la movilización de estas caravanas para el tráfico, para el transporte en estas zonas, pero que no es un inconveniente cuando se trata del Papa Francisco, el Papa, como ha sido denominado en algunos sectores de la opinión pública, el Papa del pueblo. Sin duda un trabajo difícil, Ronald, el que tiene el equipo de seguridad del Papa Francisco, pues para mantener este anillo de protección alrededor del pontífice, porque sin duda constantemente está parando, constantemente ahora ingresó a una vivienda, constantemente rompe con la agenda, como lo hemos visto a lo largo de esta visita. Escuchan ustedes lo que es la emoción, la alegría, los gritos de los asistentes que hacen presencia en este lugar, la favela de Barguiña, en este complejo ubicado en el norte de Río de Janeiro, una de las zonas más afectadas por la violencia. ¿Qué podríamos entonces esperar, señor Ladino, en las palabras que dé el Papa Francisco en la terraza de esta humilde vivienda? Podríamos esperar nuevamente un discurso político, unas palabras netamente religiosas. El Papa siempre nos sorprende. ¿Qué expectativa genera este discurso, esas palabras que pueda pronunciar en los próximos minutos el Papa Francisco, señor Ladino? Este discurso creo que va a estar encaminado a la realidad social. Yo creo que dejará de tocar la cuestión política para acercarse directamente a la realidad de este pueblo, de esta favela. Va a estar hablando más bien de la necesidad de salir de esa realidad, de dejar atrás toda la cuestión de la drogadicción que los afecta como seres humanos y que es necesario volver a Cristo, a un Cristo que nos comprende, que nos entiende, un Cristo que nos llama a la santidad en nuestra realidad. Yo consideraría que este discurso va a estar muy alejado de los temas políticos en tal medida que eso ya lo trabajó el día de ayer. El día de hoy, precisamente llegando a esta favela, va a estar más en un trato directamente a la persona, al cristiano, a la mujer, al hombre de este siglo que vive una realidad de pobreza, que vive una realidad política, y a esto va a estar dirigido este pequeño discurso, el cual va a realizar en contados momentos. Son imágenes entonces en directo cuando son las 11:23 de la mañana en Río de Janeiro, esta visita del Papa Francisco, una de las más esperadas durante esta estadía en territorio brasileño, la visita a la favela de Barguiña, en el complejo de Manguinhos. Es una zona empobrecida, una zona que ha sido catalogada como la franja de Gaza de Río de Janeiro por los conflictos que constantemente ocurrían entre los narcotraficantes y las autoridades, una zona violenta, pero que en los últimos meses ha sido pacificada y ha permitido entonces esta visita del Papa Francisco. En esta zona, recordemos que en el año 1972, lo comentábamos hace minutos, la Madre Teresa de Calcuta también visitó esta favela. Durante su visita a Brasil caminó por estas calles por las que hoy camina el Papa Francisco. Esta visita permitió que la comunidad abriera un espacio para que las hermanas de la caridad realizaran sus obras como la catequesis de niños y visitas a las familias. Hace minutos el Papa Francisco asistió a la modesta capilla que está ubicada dentro de esta favela, dio unas pequeñas palabras y se espera que en minutos ofrezca un discurso desde la terraza de una de las viviendas a los miles de personas que se han trasladado hasta el lugar para ser partícipes de esta histórica visita del Papa Francisco, el Papa latinoamericano, el Papa del pueblo y el Papa de los pobres. Seguimos hablando con Javier Ladino, filósofo, teólogo, profesor universitario y candidato a magíster en filosofía
latinoamericana. Señor Ladino, esta visita del Papa sin duda es congruente con sus palabras, con el mensaje que ha dado desde el inicio de su pontificado, un Papa que se ha llamado como el Papa de los pobres. Correcto, creo que esto que está realizando el Papa nos resalta la otra cara de la Iglesia, ¿no? Ver lo negativo de estas personas líderes y pastores de un pueblo, pues es muy fácil. Constantemente vemos en uno y otros lugares cómo se reclama un mejor testimonio de este mensaje que se hace desde los púlpitos, y esto permite, estos actos como el del Papa, permite resaltar la otra cara de la Iglesia, la iglesia la iglesia que trabaja con los pobres, la iglesia que está inmersa en las situaciones reales de una comunidad. Lo veíamos ayer con la inauguración de este centro de rehabilitación. Entonces es una iglesia que está dada al servicio de los demás, al servicio de las personas, al servicio de las necesidades de cada grupo social, para cuestiones de salud, para la cuestión del servicio a los ancianos, para la rehabilitación, en este caso de las drogas. Entonces creo que nos está permitiendo ver la otra cara de la moneda, de la realidad eclesial, de la otra cara de la Iglesia Católica, que está al servicio de las personas más necesitadas. En este momento vemos ya salir al pontífice después de este diálogo en esta casa sencilla de la favela de Brasil. Así es, así estaba contemplado que el Papa se detuviera durante este recorrido por las calles de esta favela y pudiera conversar y poder vivir en primera persona, ser protagonista de la forma como viven las personas que residen en esta favela, en esta zona pobre de la ciudad de Río de Janeiro, la otra cara de la ciudad, de esta ciudad turística, en la que miles de personas van anualmente para asistir a las playas, para visitar algunas zonas como Copacabana, como Pau de Azúcar o como el Cristo de Corcovado. El Papa también ha querido mostrar entonces en esta visita esta otra cara de Río de Janeiro, la realidad de lo que viven los ciudadanos, los humildes. Incorporamos a esta transmisión especial de NTN 24 de la visita del Papa Francisco a la favela de Varginha a Jesús Prado. Jesús, buenos días. Muy buenos días, Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Karen, muy buenos días para Javier Ladino, para el filósofo, teólogo y profesor universitario y candidato a magíster en filosofía latinoamericana que nos acompaña en esta transmisión especial de NTN 24 en este histórico momento para toda la comunidad religiosa católica en Latinoamérica y especialmente para las personas que viven esta fiesta del catolicismo en Brasil. Y quiero empezar este diálogo también, o unirme al diálogo que han estado haciendo a lo largo de la mañana con Javier Ladino, porque llama la atención, Javier, con los buenos días. Ayer escuchábamos al Papa, o escuché, y me llamó mucho la atención, el Papa cuando hacía referencia al mal, al demonio, en esa ceremonia litúrgica que presidió ahí en Brasil. ¿Por qué hacer ese énfasis en ese momento? ¿Quizás estaba programado o fue espontáneo? La mayoría de los discursos papales que ha realizado Francisco han sido de manera espontánea. Desde el primer discurso, cuando fue elegido Papa, sus palabras siempre han salido del corazón. Yo creo que la idea no es aquí categorizar la palabra demonio, más bien miremos la cuestión de la maldad, y maldad entiende la teología como todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces, cuando el Papa se refiere a estos términos es a eso, a dejar a un lado el demonio, dejar a un lado a la maldad, es decir, dejar a un lado todo lo que nos aleja de Cristo y de su programa. El pecado, peccatum, significa no dar en el blanco, no seguir el camino. Por tanto, la invitación que está haciendo el Papa en este momento es a seguir el camino de Cristo. Le decía a los jóvenes, a seguir el camino de la santidad desde su realidad contextualizada. Ahora bien, Javier, si hablamos un poco del discurso, de lo que se pueda prever de este discurso que va en contados instantes a pronunciar ahí en la favela, ¿usted cree que también estará libreteado o que podrá, de acuerdo a este recibimiento tan espontáneo, tan caluroso de mucha gente, quizás improvisar de acuerdo, y el Papa en su sentimiento o en su espiritualidad se dejará llevar de pronto por la emoción de todas estas muestras de afecto y cariño que estamos viendo en este momento? Yo creo que se verán los dos elementos, ¿no? Ya lo hizo ayer en la iglesia de Nuestra Señora de Aparecida, un discurso
totalmente preparado, y un momento espontáneo en el que él sale a bendecir a la multitud. Entonces yo creo que se verán los dos elementos, en tanto que aunque maneja varios idiomas como el español, el italiano, el inglés y el alemán, pues realmente no maneja el portugués. Por lo tanto, para lo importante, el fondo del asunto, pues va a estar ligado a lo que él haya preparado, pero tendrá su momento ya de como espontáneo, y como lo ha venido haciendo y como es su estilo que ha marcado la diferencia precisamente en él. Una cosa también que llama la atención de las palabras del Papa Francisco a lo largo de esta visita. Ayer desde la Basílica de Nuestra Señora de Concepción de Aparecida en el estado de Sao Paulo, Francisco pidió a los asistentes: recen por mí. Hoy lo repitió desde el Palacio de la ciudad, el Palacio de Río de Janeiro, tras recibir las llaves de manos del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Páez. Volvió a pedir a quienes allí se encontraban que rezaran por él. ¿Por qué? Esta frase ha ido marcando también su pontificado. Recordemos que cuando fue elegido pontífice, y para presentarse a toda la comunidad, antes de impartir su primera bendición papal, él se arrodilla y les dice: por favor, primero ustedes bendíganme a mí, recen por mí. Y eso lo ha venido repitiendo en distintas maneras, en distintos momentos, pues porque realmente el cargo que ocupa en este momento necesita no solamente las fuerzas físicas de ser humano, sino también las fuerzas espirituales, y además que representa a toda la comunidad eclesial, donde unos rezamos por otros. Entonces es paso obligatorio dentro de la ceremonia de la Eucaristía rezar por el Papa, precisamente para que tenga la fuerza física, la fuerza mental de avivar y de guiar como pastor a todo su pueblo. Javier, yo quiero hablar un poco de lo que está en el marco de la agenda del día de hoy, y es el primer encuentro de manera oficial con la juventud, con la gente que asiste a la Jornada Mundial de la Juventud, que tenemos entendido hay más de 1,5 millones de jóvenes esperando poder hablar o ver, o por lo menos sentir de cerca al Papa Francisco. ¿Qué puede pasar esta noche? Es decir, sigo quizás con la misma temática, ¿va a ser libreteado o va a ser un encuentro casual? ¿O qué se puede esperar de este primer encuentro? Es el primer contacto que el Papa va a tener con los jóvenes, y va a ser en el Paseo Marítimo de Copacabana, en Río de Janeiro. Bien, yo creo que este encuentro que va a ser con los jóvenes en esta Jornada Mundial de la Juventud va a ser un encuentro muy sencillo y, de cierta manera, si me permiten la expresión, muy folclórico, muy latinoamericano, muy del canto, muy del acercamiento, muy de la alabanza. Va a ser un encuentro de humano a humano. Ya lo mostró en su primer discurso: queremos jóvenes que coman pizza, queremos jóvenes que tomen Coca-Cola, tenemos jóvenes que salen los fines de semana, y a ellos son los que queremos que sean santos. Son ellos los que deben ser los santos de nuestro tiempo. Entonces, este discurso y esta reunión que va a tener con los jóvenes en la playa de Copacabana, pues va a ser un encuentro, para mi concepción, muy humano, muy cercano, con todos los jóvenes que de distintas partes del mundo se dan cita para la Jornada Mundial de la Juventud. Y en cuanto a la parte ya de las encíclicas, la parte más que tiene que ver con la teología, con esa doctrina católica, ¿cuándo se puede ver o cuándo se podría sentir o cuándo podríamos recibir nosotros un planteamiento que todo el mundo está esperando en este momento? Bien, se ha dicho que la primera encíclica de cada papa es la que dictamina su manera de pensar y lo que va a ser su papado. Lumen Fidei es la encíclica que ya presentó el Papa a toda la comunidad cristiana, así como en su momento lo hizo el Papa Benedicto XVI con su encíclica Deus Caritas Et. Señor Ladino, disculpe que lo interrumpa, vemos imágenes en directo cuando son las 11:34 de la mañana en Río de Janeiro. El Papa Francisco llega a esta tarima que se ha colocado en este complejo deportivo ubicado dentro de la favela de Varginha, en el complejo de Manguinho. Desde allí va a dar un discurso. Vemos como cerca de 25.000 personas que se han trasladado hasta allí ovacionan al Papa, que ya llegó después de recorrer a pie algunas de las principales calles
de esta localidad que, como hablábamos, ha sufrido de violencia. Va en minutos ya al iniciar este discurso que dará el Papa Francisco desde la favela de Varginha, quizás uno de los discursos más esperados. Es más esperado, quizás, Karen, por la connotación, ¿no? Ya lo hablaba Javier también, y lo hemos comentado a lo largo de esa transmisión especial de TN24. Es un lugar completamente cerrado para las autoridades, tanto militares, policiales y, ¿por qué no, políticas? Y lograr que el Papa llegue, esté ahí, esté en ese contacto, como lo están viendo nuestros televidentes en este momento, directo, sin ninguna barrera, sin ninguna limitación, hace precisamente que trascienda a un nivel especial, y por eso el interés que tiene toda la gente en ese momento, y los televidentes y la audiencia de NTN24 alrededor del mundo, para saber qué dice el Papa Francisco en este momento. En realidad son imágenes impresionantes en esta cobertura especial de NTN24 de la visita del Papa Francisco a Brasil, y hoy esta visita que sin duda ha despertado mucho interés, la visita del Papa Francisco a la favela de Varginha. Son impresionantes las imágenes. Se calcula que cerca de 25.000 personas, Jesús, se han trasladado hasta allí. Están en este complejo deportivo para escuchar las palabras del Santo Padre. Quizás mucha más gente es la que vamos a tener en el evento de esta noche, esta tarde-noche, cuando el Papa se traslade a las playas de Copacabana. Lo esperan muchos jóvenes, lo esperan muchas personas, y también se supone que puede haber un contacto directo, como lo está teniendo en este momento con los habitantes de esta favela. Se supone que esta noche el Papa puede tener ese contacto con los jóvenes que tanto lo están esperando, porque en realidad, si vamos al fondo, ese es el motivo por el cual el Papa está en Brasil, y es acompañar a la juventud que está en el encuentro mundial y que puede de ahí, obviamente, tener algo más que revitalizar esa fe católica, ese catolicismo, que aprovecho a Javier. Javier, yo quiero preguntarle si definitivamente va a salir fortalecida el catolicismo después de este encuentro en Brasil. Yo estoy totalmente convencido. Los actos de un líder generan en quienes los siguen, se presenta como paradigma, y entonces genera en los que somos cristianos ese deseo de continuar su camino, de continuar esa propuesta. Yo creo que para quienes estamos dentro de este estilo de vida, nos anima, nos vivifica, y sobre todo va a alimentar estas nuevas generaciones con el Encuentro Mundial de la Juventud. Entonces yo creo que estos acontecimientos, esta manera de mostrarse a la sociedad, al mundo, alimentan ese espíritu de fe. Vemos nuevamente la música que ha acompañado, ha sido un factor, Jesús y profesor Javier, un factor que ha acompañado a lo largo de esta visita del Papa Francisco, la música que sin duda es característica de los brasileros, sí, claro, que son alegres, y del propio Papa, que es latinoamericano. Y de la cultura católica también, ¿no? Así en realidad la cultura católica está ligada a la música, pero desde el momento en que el Papa desciende del avión del día lunes, fue recibido por un coro de jóvenes, de niños, y en todos los actos ha estado acompañado de música. Y música escrita además para él. Escuchábamos ayer Papa Francisco. Escuchemos lo que sucede a esta hora. É muito especial por estarmos recebendo neste lugar tão simples Vossa Santidade, nosso querido e amado Papa Francisco. Este día histórico marcará nuestras vidas para siempre. Hoy no es solo la comunidad quien está acogiendo a su santidad. Tenemos la certeza de que su santidad, que estamos acogiendo con corazón abierto, como Padre, queremos pedir su permiso para que cambiemos un poco el protocolo, así como su santidad lo ha hecho en algunos momentos, y llamarlo Padre. Padre Francisco, aquel que acoge a todos, especialmente a los más pobres. Así lo escuchamos hablar y ahora lo constatamos. Su historia de vida está marcada por el giro hacia los marginalizados, los menos favorecidos, los olvidados por la sociedad y por el poder público. Muchas gracias por estar aquí.
Padre Francisco, muchos nos preguntaron por qué esta comunidad fue escogida para recibir su visita. Esta es la pregunta que nosotros también nos hacemos. Al final, esta comunidad de Varginha tiene una historia común que las comunidades de Río de Janeiro, que también se sienten visitadas el día de hoy. Esta comunidad inició su historia en el año de 1940. Fue un lugar aterrado, ocupado, y en su gran mayoría por personas del noreste brasileño, la región más pobre del país, del estado de Minas Gerais también, movido por el sueño de días mejores. Personas que, conjuntamente con sus familiares y amigos, construyeron sus casas con mucho sudor, dedicación, esfuerzo, lágrimas, unión, y también con la inspiración de Dios, como nuestros padres. Ellos nunca desistieron en ir adelante a pesar de todos los enfrentamientos armados que tuvieron que enfrentar, y muchas veces, como en el caso del poder público, situaciones difíciles que les impedían vivir con comodidad. Pero a partir del momento de su visita a nuestra comunidad, del anuncio, nosotros trabajamos todos los días para poder arreglar las calles y también para que las basuras fueran mejor distribuidas. Todo hacía parte de un trabajo y esperamos que pueda continuar de esta manera. Su visita, Padre Francisco, nos llevó a que nos vieran internacional y nacionalmente, a ser parte de los periódicos también, pero también de las autoridades y también de las personas que pudieron ayudarnos a llegar aquí. Nosotros sabemos que las personas que estaban aquí están trabajando para encontrar soluciones a la violencia. En la vida siempre se hace presencia de un nuevo amanecer que fortalece el pueblo. Por la gracia de este mismo Dios, en 1971 nosotros fuimos subvencionados con una capilla que una familia rica ayudó a construir. El Papa Pío XI se proclamó patrón universal de los pobres y de la juventud abandonada. Mi esposa y yo fuimos abanderados de las parroquias y luego de nuestros 8 años de relación, nosotros seguimos juntos, nos casamos y siempre teniendo a Jesucristo como parte de nuestra relación en todo momento, sea en la dificultad y en la alegría. Ahora nos unimos en su carne y hacemos paz con la juventud de la comunidad, con la juventud que busca en Dios. Su fuerza, su camino, que nunca desiste de sus sueños, que lucha por una vida mejor, por mejores estudios, por un trabajo digno. Tal vez solamente en este momento, Padre, es posible encontrar respuestas porque esta comunidad está recibiendo su visita, porque somos pequeños, pobres, olvidados, pero en este aplauso fuerte permanecemos fuertes con Dios, simples y unidos. Como todas las demás comunidades de Río de Janeiro, esta comunidad hoy se siente visitada y recordada por aquel que envió Cristo a la tierra. Todas las periferias observan y se identifican con el ministerio suyo. Usted, Padre Francisco, que va en contra de los que hacen a las personas invisibles en la sociedad, queremos agradecer su visita, que es posible que no sea la única y que se lleve usted en su memoria, en su corazón, esa comunidad tan pequeña, tan simple, pero que siente mucho por el Señor y tenga la certeza de que nosotros siempre vamos a estar con Cristo y deseamos aprender más, hacernos amigos y estar con Dios. Muchas gracias, Padre Francisco.
Queridos irmãos, hermanos y hermanas, buen día. Qué bueno poder estar con ustedes aquí. Es muy bueno. Desde el inicio, cuando yo planeaba mi visita a Brasil, mi deseo era poder visitar todos los barrios de este país. Quería golpear en cada puerta, decir buenos días, pedir un vaso de agua fresca, beber un pequeño café. No un copo de cachaça. No una copa de cachaza. Hablar como amigos de la casa, escuchar el corazón de cada uno, de los padres, de los hijos. Pero Brasil es tan grande que no es posible golpear en cada puerta. Entonces escogí venir aquí, visitar la comunidad de ustedes. La comunidad que hoy representa todos los barrios de Brasil. Qué bueno es ser bien acogido con amor, generosidad, alegría. Basta ver cómo ustedes decoraron las calles de la comunidad. Esto también es una señal del cariño que nace del corazón de ustedes, del corazón de los brasileños que están de fiesta. Muchas gracias a cada uno de ustedes por esta linda acogida. Yo agradezco a Casar Wrangler y a Joana por sus bellas palabras. Desde el primer instante en que toqué las tierras de Brasil y también aquí, junto a ustedes, me siento muy bien acogido. Es importante saber acoger. Es algo más bonito porque está hecho de corazón y es así, porque cuando somos generosos acogiendo a una persona, compartimos algo con ella, una comida, un lugar en nuestra casa, no somos pobres, sino que nos enriquecemos. Sepan bien que cuando alguien necesita comer, golpean su puerta, ustedes siempre dan un poco, un gesto para compartir la comida. Como dice el dicho, siempre se puede colocar más agua en el jarrón. ¿Se puede colocar más agua en el jarrón? Siempre. Siempre. Y ustedes hacen esto con amor, mostrando que la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en el corazón. El pueblo brasileño, sobre todo las personas más simples, pueden dar para el mundo una gran lección de solidaridad. Es una palabra, esta solidaridad, es una palabra frecuentemente olvidada o silenciada. ¿Por qué es incómoda? Casi que parece una mala palabra, solidaridad. Yo quería lanzar un llamado a todos los que poseen más recursos, a las autoridades públicas y a todas las personas de buena voluntad, comprometidas con la justicia social. No se cansen de trabajar por un mundo más justo y más solidario. Nadie puede estar o ser insensible ante las
desigualdades que todavía existen en el mundo. Cada uno, en la medida de sus propias posibilidades y responsabilidades, sepa dar su contribución para acabar con tantas injusticias sociales. No es la cultura del egoísmo, del individualismo, que frecuentemente regula nuestra sociedad, aquella que construye y conduce a un mundo más habitable. No es. La cultura de la solidaridad, ver en el otro, no un número, sino un hermano en todos nosotros, porque somos hermanos, todos somos hermanos. Quiero resaltar los esfuerzos que la sociedad brasileña ha hecho para integrar todas las partes de su cuerpo, incluyendo las más sufridas y necesitadas, a través del combate al hambre y a la miseria. La pacificación será duradera, no habrá armonía y felicidad para una sociedad que ignora, que deja al margen, que abandona en la periferia parte de sí misma. Una sociedad así simplemente se empobrece a sí misma y pierde algo esencial para sí misma. No dejemos entrar en nuestro corazón la cultura de lo descartable, de lo desechable. No dejemos entrar a nuestro corazón la cultura de lo desechable, porque nosotros somos hermanos. Nadie es desechable. Recordémonos siempre, solamente cuando somos capaces de compartir lo que enriquece de verdad. Todo aquello que se comparte se multiplica. Pensemos en la multiplicación de los panes de Jesús. No tienen otra cosa los más necesitados sino su pobreza. También quería decirles que la Iglesia, abogada de la justicia y defensora de los pobres, ante las intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo, la Iglesia desea ofrecer su colaboración en todas las iniciativas que signifiquen un auténtico desarrollo. Ciertamente es necesario dar el pan a quien tiene hambre. Es un acto de justicia. Pero también existe un hambre más profunda. El hambre de una felicidad que solo Dios puede proporcionar. Y es un hambre de dignidad. No existe una verdadera promoción del bien común, ni un verdadero desarrollo del hombre, cuando se ignoran los pilares fundamentales que sostienen a una nación. Son bienes inmateriales, la vida, que es un don de Dios que tiene que siempre ser promovido y respetado, la familia, el fundamento de la convivencia y el remedio contra la discriminación social, la educación social que no se reduce a una simple transmisión de información como fin de generar lucro, la salud que tiene que buscar integrada en la persona, incluida en su dimensión espiritual, que es esencial para el equilibrio humano. La seguridad en la convicción de que la violencia puede acabarse a partir de los cambios del corazón humano. Quería decirles una última cosa. Aquí,
como en todo Brasil, hay muchos jóvenes. Ustedes, jóvenes, ustedes, queridos jóvenes, tienen una sensibilidad especial frente a las injusticias, pero muchas veces se diluyen con noticias que hablan de la corrupción, con personas que en vez de buscar el bien común, siempre buscan su propio beneficio. También para ustedes y para todas las personas, repito, nunca se desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que se apague la esperanza. La realidad puede cambiar. El hombre puede cambiar. Siempre busquen ser ustedes los primeros en practicar el bien. No se acostumbren al mal, sino a vencerlo con bien. La iglesia está al lado de ustedes, trayéndoles el bien precioso de la fe de Jesucristo, que vino para que todos tengan vida y vida en abundancia. Hoy a todos ustedes, especialmente a los habitantes de esta comunidad de Varginha, quiero decirles, ustedes no están solos. La iglesia está con ustedes. El Papa está con ustedes. Yo llevo a cada uno de ustedes en mi corazón y hago mis intenciones que ustedes cargan en su interior, sus agradecimientos por las alegrías, los pedidos de ayuda en las dificultades, los deseos de consolación en los momentos de tristeza y sufrimiento. Todo eso confío a la intercesión de Nuestra Señora Aparecida, Madre de todos los pobres de Brasil. Y con gran cariño les concedo mi bendición. Muchas gracias. É o representante de Jesus, da vida para servir, misionario, mensajero do amor. Muy bien, palabras del Papa Francisco en directo en este momento cuando son las 11 de la mañana y 58 minutos en territorio brasilero, en Río de Janeiro. Un discurso enmarcado dentro del catolicismo, dentro de la fe cristiana, pero social y político. Un discurso dirigido a los habitantes de la favela, un discurso dirigido en la parte final a los jóvenes, resaltándoles el compromiso que tienen con la parte que él ha querido expresar desde el momento en que llegó a Brasil, y es el compromiso de la fe cristiana, de la fe católica con Dios. Voy con Javier Ladino, Karen, porque quiero aprovechar la presencia de él, filósofo, teólogo, profesor universitario. El discurso sí se nota algo marcado con lo social, con el compromiso social, digamos, teniendo en cuenta lo que es la favela en Río. Sin duda. Karen. Sin duda, una de las palabras pues, que decía hace minutos el Papa, la seguridad y la convicción de que tengan esas personas de que la violencia se puede acabar a partir de los cambios del corazón. Hablaba de los olvidados, también el discurso del joven, del residente de la favela que le dio la bienvenida al Papa. Un discurso católico, obviamente marcado en la religión católica, pero muy social y político. Un llamado a las autoridades. Javier Ladino, ha hecho el Papa un llamado a las autoridades para que hagan una mirada, para que enfoquen su mirada hacia la comunidad de Virginia, en la favela. Javier. Correcto, el discurso que nos acaba de regalar el Papa Francisco es un discurso eminentemente social, lo había dicho al inicio de esta intervención, lo había dicho al inicio de la transmisión. Era un discurso que se esperaba
enmarcado en la filosofía latinoamericana, enmarcado en la teología latinoamericana, un discurso que iba a tocar muchos puntos, sobre todo el campo social. Hablaba él de la justicia social, hablaba él de los olvidados, y es algo que de diferentes maneras todos los pensadores latinoamericanos han enmarcado en su discurso. Es decir, Latinoamérica se ha enfrascado en dos puntos, y es el centro y la periferia. Pero entonces, al montar solamente esos dos elementos de discusión, nos hemos quedado con el centro, con las zonas de poder, y hemos olvidado la periferia. Lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en México, lo podemos ver en Brasil. El discurso es eminentemente latinoamericano. La realidad de Brasil no difiere de muchos de los países de Latinoamérica. Entonces es un discurso que toca no solamente a las personas a las cuales los dirigió en este momento, sino a los líderes también de toda la región latinoamericana. Es decir, es necesario volver la mirada a estas personas que no tienen pan, es volver a compartir lo que cada uno tiene, y me parece que algo maravilloso que propone es el ejemplo del milagro de la multiplicación del pan. Es necesario dar de cada uno desde lo que tiene. Bien, con este discurso ofrecido por el Papa Francisco de la favela de Barquinha termina entonces esta visita que inició hace aproximadamente una hora a esta zona deprimida de Río de Janeiro. Son imágenes en directo cuando son las 12:01 del mediodía en territorio brasilero. Nosotros con estas imágenes despedimos al señor Javier Ladino, filósofo, teólogo, profesor universitario y candidato a magíster en filosofía latinoamericana. Le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24 y en esta cobertura especial de la visita, de la histórica visita del Papa latinoamericano, del Papa Francisco, a la favela de Barquinha, ubicada en el norte de Río de Janeiro. Regresaremos más adelante cuando, según la agenda del Papa en Brasil, reciba y se encuentre con los jóvenes en el paseo marítimo de Copacabana en Río de Janeiro. Esto será en las horas de la tarde, sobre las 6 de la tarde, hora de Brasil, hora de Río de Janeiro. Regresaremos con toda la información. Ya llega Club de Prensa desde Nueva York. Gracias por su compañía. Buen día.